Tres. Ya, estamos grabando. Muy bienvenidos a todos y a todas a una sesión más del podcast Darle una Vuelta. En este caso continuamos con un tópico nuevo. Vamos a tratar a Afganistán en tres puntos distintos de su historia. Me encuentro con el profesor Guido Lea Barca y el futuro licenciado en Estudios Internacionales, Claudio Guirú. Les habla William Fuenzalía. Y bueno, ¿qué decir de este tema? A mí me interesa mucho y a darle hay que darle una vuelta en el sentido de que hay que ver este conflicto más allá de quién ganó, quién perdió, y también resolver una duda que a lo mejor quienes nos ven pueden tener: ¿por qué estos podcasts duran tanto? Las anteriores sesiones han durado cerca de una hora, y bueno, en mi opinión, el podcast lo hacemos desde una perspectiva no académica, no expositiva, lo hacemos para difundir una reflexión, conversación entre tres amigos que se sientan un día en la tarde a hablar de distintos temas que hoy en día parece que se pierden, parece que ya no son tan relevantes. No sé qué les parece a ustedes. Yo lo Bueno, miraba como don Claudio. no, yo primero agradecer la instancia, agradecerle a ustedes dos, saludar a todas y a todos los que nos estén viendo, espero que les guste el contenido, lo hacemos con mucho cariño y espero bueno, que les pueda ser de utilidad. Así que eso, gracias a todos y adelante nomás, profesor. Yo lo pienso como simplemente conversaciones que nosotros hemos tenido por fuera, pero son muchas, muchas. O sea, los podcasts que tenemos son poquitos comparados con tantas conversaciones que hemos tenido. Y en algún momento pensamos, ¿por qué esas conversaciones se pierden? O sea, quedan en nosotros, nos afectan nuestras vidas, quizás por algún camino esto se canaliza, pero podríamos dejar un testimonio, es más que nada eso, dejar un testimonio de conversaciones diferentes en el sentido de que ya no están pensadas con sentidos comerciales, ¿no? ¿Se podría decir esa palabra? Sino que son verdaderas conversaciones de amigos sobre temas obviamente más contingentes, como en este caso temas internacionales, u otros que podemos tocar, hay un montón. De hecho, hacemos mezclas nosotros, pero queremos dejar este testimonio. Yo lo veo así, porque si no se pierden. Entonces, igual es muy interesante pensar que las que hemos hecho están ahí grabadas y pueden, a más de alguien en las futuras generaciones, quizás les puede interesar, quizás van a sacar alguna idea, alguna chispa que encienda sus propios caminos en la vida, pueden ser académicos o profesionales, o simplemente vitales, ¿no? O políticos, quién sabe. Muy de acuerdo y sobre todo se habrán dado cuenta quienes nos ven que la edición es muy poquita. Dejamos de tratar de dejar la mayor transparencia, la mayor capacidad de diálogo que tenemos, a veces las pausas, a veces reflexionamos temas, a veces nos tomamos el tiempo para conversarlo y esa finalidad de posteridad, pero también de aportar con algo y que el día de mañana alguien pueda revisar estos videos y encontrar una voz amiga, alguien que diga, yo pienso como esas personas, o me da gusto saber que esas ideas también se plantean aquí, y creo que ese es el granito de arena que aportamos nosotros. Bueno, les comento, guerra de Afganistán, conflicto social muy trascendente en términos del siglo XX, pero también que significó el cambio de una era. Muchos podrán haber visto nuestra sesión de Vietnam, y Afganistán es el Vietnam de la Unión Soviética para muchos. Sí. Es un conflicto que marcó época, tanto para jóvenes de la Unión Soviética, pero como también para el resto del mundo, y que tiene hasta día de hoy repercusiones. Pero un dato interesante que nos gustaría compartir es de dónde vienen estas denominaciones, porque si alguno habrá visto el mapa, habrá visto un montón de países que comparten ciertas palabras o terminología común, que es la palabra stamp. No sé si la habían escuchado antes. Sí, yo por lo menos los famosos TAN se le conoce, como Afganistán, Kazajistán, Pakistán, entonces yo por lo menos lo había escuchado. O sea, yo lo había escuchado los nombres, pero no tenía idea de que esto significaba algo. Y es más,
acabo de darme cuenta que yo estaba en un error, porque yo pensaba que la palabra sufijo se dice, ¿no? Que está después, era tan, solo tan, pero estoy viendo que es tan. Sí, Entonces tampoco está entendiendo ni siquiera la palabra. Ahí, William, no sé si nos puede explicar con detalle todos estos distintos países, cuál es su significado. bueno, el lenguaje, como es una construcción temporal, en mi juicio, se va cambiando y se va mermando a través de las distintas generaciones. Y esta palabra repercute a día de hoy de nosotros desde el Imperio Persa. El Imperio Persa, mucho más antiguo que los mismos griegos, tiene su origen o su forma de traducir la palabra como lugar de. Entonces, por ejemplo, Afganistán, que es el país que nos convoca hoy el día de hoy, es tierra de los afganos. Y, por ejemplo, el país que está más abajo de Afganistán, lo estoy mostrando en el cursor de acá, que es Pakistán, países vecinos que tienen una larga historia común, es tierra de los puros. Entonces, De los puros. cada país asigna su propia terminología y, por qué no decirlo, su propia cosmovisión respecto al lugar donde habita, al espacio o el entorno donde generan sus tradiciones, cultura, religión, podemos decirlo, su política, tal vez sus instituciones, ¿por qué no? Entonces, por ejemplo, Indostán, Kazajistán y Kirguistán, que están en la parte del norte, significan tierra de los indios, de los kazajos, de los kirguís, tribus que hoy en día están pertenecientes a esta zona y que tienen mucha relevancia porque recordarán que muchos de estos conflictos surgen no son por conflictos de países como tal, se ve mucho eso en África, son conflictos de grupos culturales que, por ejemplo, si nos vamos al mapa de África, es como un mapa que está hecho con reglas, trazado no considerando las limitaciones geográficas o culturales de un país, sino que trazando divisiones geopolíticas solamente. Entonces es muy bonito saber de dónde vienen estos países, pero también nos hace una idea de qué tan valioso es para ellos su sistema cultural. Y eso es algo que vamos a tocar mucho en este capítulo. Claro, mira las fronteras, po, Claudio, William, miren las fronteras. No hay líneas rectas ahí. Esto entonces, ¿por qué se produce? Porque estas fronteras serían más naturales, dada la geografía, por ejemplo. Claro, Serán montañas que separan, como lo que señalabas tú, una cosa así como Chile-Argentina, o desiertos, o lagos, no sé. Estoy especulando, me imagino cosas así que tienen que ver más con la geografía, ¿no? sí, con la geografía y bueno, con el enfoque geopolítico que tiene cada país. Recordemos que muchos de estos países que están arriba de Afganistán, como estoy mostrando el cursor, pertenecían a la Sí. Unión Soviética. Entonces la frontera nominal de Afganistán no se vio muy cambiada, a diferencia de los países, por ejemplo, como Uzbekistán, que está más arriba, o la misma Kazajistán. Eh, y para el caso de Pakistán lo mismo. Pakistán tiene una frontera histórica con la India y con China. Bueno, Afganistán también. No sé si lo podrán ver en el video, quienes nos están viendo, pero hay una pequeña franja que está ahí que hace que Afganistán tenga frontera tanto con Pakistán y con China. Y con China. Y eso es Es clave. co- es como un pequeño apéndice que tiene ahí En Afganistán. efecto, Pero en claro. estricto rigor tiene frontera con China. Sí, Ahora, ese pequeño apéndice, quizás en la práctica debe ser un terreno grande. claro. No. Vamos para allá, ¿cachai? No sé si lo recorremos a pie así, oye, recorramos este pequeño, me imagino, no sé. Y bueno, el caso de Afganistán es bien curioso porque Afganistán ha sido un país que ha sido históricamente ocupado por distintas potencias. Primero fue el Imperio de Alejandro Magno, después posteriormente ya fue el Imperio Británico, uno de los imperios más grandes del mundo, en términos de expansión, no de grandeza, ahí sería otro tópico. Eh, pero después ocupó la ocupación de la Unión Soviética, y antes de que ocurriera eso, la relación de Afganistán y la Unión Soviética era como bien amigable, por así decirlo, era bien cordial. Sobre todo el caso de que Afganistán fue uno de los primeros países en reconocer la soberanía de su independencia, su autonomía del Imperio Británico en relación a posterior de 1919, y la Unión Soviética, que en esos años estaba en sus primeros años de formación, le reconoció su independencia o su estado de autonomía,
y comparten una tradición tanto de relaciones comerciales, pero también de vinculación política. En 1964, por ejemplo, la primera constitución del país convirtió a Afganistán en una democracia parlamentaria. Y esto es un dato bien clave porque Afganistán va a ir cambiando de regímenes, va a tener 3 tipos de regímenes en menos de 30 años. Entonces parte como una democracia parlamentaria, después parte como con el golpe de Mohamed Daoud en julio de 73, pasa a ser un gobierno autoritario y se proclama como una república, pero con un claro enfoque autoritarista. Y posteriormente, casi a finales de la década de los 70, Taraki, que es un miembro educado y influenciado por la esfera socialista, genera una revolución social, cultural también. Recordemos que en Afganistán hay una foto emblemática donde hay personas vestidas como con traje norteamericano, las mujeres vistiendo con la moda que se lleva en Francia, y claro, esto cambia radicalmente con el cambio de revolución marxista. Y aquí tenemos los 4 personajes clave. Eso. El, Bueno, Ahí comentémoslos de uno a uno, hay para que, hay que que, partamos por hay que, Daud. hay que agregar para la gente que esté viendo esto que el profe Guido tenía un gran interés por comentar la vida de estos personajes, sobre todo de Taraki y Yamin, por si acaso. Sí. es que estas 4 personas son clave en la historia de Afganistán en el siglo XX, bueno, en la mediados del siglo XX. Bueno, ustedes los podrán ver a su izquierda, tienen a Mohamed Daoud, que es la persona que instaura este gobierno autoritario. Taraki, que posteriormente es el hombre con bigote, que hace la revolución y declara un gobierno democrático, obviamente con la influencia del Partido Comunista de Afganistán, y que Sí. trata de seguir los mismos pasos de la Unión Soviética. Y tiene a su subsecretario del mismo partido, Amin, que no es tan partidario de los postulados de Taraki. Y bueno, pasa algo muy curioso, que Taraki, una vez que instaura el nuevo régimen en Afganistán, se va de gira internacional. Visita Cuba, está con Fidel Castro, después se va a la Unión Soviética. En la Unión Soviética le dan su respaldo, su apoyo, y lo despiden del avión. Y cuando regresa, Amin, que estaba como subrogante como jefe de Estado y de gobierno, lo toma preso y después lo hace, bueno, lo asesina, mejor dicho. Y Amin después va a tener un pasado más trágico, pero bueno, el profesor nos puede comentar un poco más al respecto. No sé qué nos puede decir, profesor. Estaba buscando ahí, pero está dentro del morbo. ¿Cómo fue la situación, por ejemplo, acá del asesinato de la muerte de Taraki? ¿Ah? Eh, aquí, aquí lo tengo, ¿ah? Es Wikipedia, para que no... Estoy en el famoso Wikipedia, que para esto sirve, pues, para saber cómo fue la muerte de Taraki. Eh, Dice que el 15 de septiembre Taraki y su familia estuvieron arrestados en el palacio. Más adelante sus deudos fueron trasladados a otra dependencia estatal y él fue asfixiado con una almohada por oficiales que seguían órdenes de Amin la noche del 8 de octubre. Y antes de morir, Taraki entregó a sus ejecutores un dinero para que se lo diesen a su esposa y su reloj pulsera para que se lo diesen a Amin. Por último, les entregó su carnet del PDPA, me imagino que es del partido político. Mm. ¿Ya? Y aquí, muy cortito, uno de sus asesinos contó durante el interrogatorio: nosotros estábamos llorando. Entonces, el oficial a cargo nos gritó que no lloráramos, que no debiéramos ser tan suaves, porque era una decisión del partido, del Consejo Revolucionario y del Comité Central del PDPA, que estábamos obligados a cumplir las órdenes de la dirección. Cuando Taraki fue martirizado, ¿no les pidió a ustedes que desistieran? Taraki no dijo nada por el estilo. Él solo nos dio su reloj y su carnet del partido. Y cuando Rossi ordenó que sus manos fueran atadas, él incluso nos ayudó y nunca dijo nada. Qué fuerte, oiga. Es súper fuerte.
En el fondo yo no lo querían matar tampoco, sino que tenía sentido. Mm, Esto fue propiciado por Amin, ¿no? claro. Bueno, pero también Amin, por lo que yo entiendo, iba a ser asesinado también posiblemente por Taraki. Él sintió peligro y por eso él trató de eh, defenderse, yo diría, ¿no? O quizás producto del miedo, hizo no sé si llamarlo complot o esta planificación del asesinato de Taraki. Mm. No sé cómo lo ven ustedes ahí, este asunto. Bueno, en el caso de Amin, que era muy contrario a la idea de Taraki o el sistema de régimen que él tenía, incluso después que asesina a Taraki, instaura un gobierno muy favorable al postulado estadounidense o a la idea de democracia representativa que defendía Estados Unidos. Pero también Amin se gana automáticamente la lista negra del Partido Comunista de la Unión Soviética. En el momento que él asesina a Taraki, sus días ya están contados. Y se va a dar cuenta en la operación que le va a hacer la Unión Soviética unos años posteriormente, en un año Claro, mejor dicho. en un año. Y eso es potente porque al final vemos como los jefes de Estado de Afganistán cambian radicalmente por la inestabilidad política del país, pero también por la influencia de terceros. Recordemos que Amin fue apoyado por los Estados Unidos y después la resistencia afgana va a ser financiada, armada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Incluso su secretario va a viajar a la frontera con Pakistán y bueno, en YouTube está su mítico discurso donde les dice, miren hacia allá, apuntando hacia la frontera de Afganistán con Pakistán. Le dice, esa es su tierra, ustedes deben defenderla y para ello nosotros los vamos a armar. Y tiene que ver con mucho el juego de la Guerra Fría, en mi opinión, porque todo esto es una confrontación no directa, pero sí a través de terceros. Y Afganistán es otro más de los resultados de este conflicto a gran escala, que fue la Guerra Fría. No sé qué piensas tú, Claudio. No, yo estoy completamente de acuerdo. O sea, claramente responde a una lógica, no solamente el caso de Taraki y Yamin, sino que una serie de casos que también se pueden visualizar acá en Latinoamérica, se visualizaron, mejor dicho, en Latinoamérica, y que responden a esta dinámica del mundo polarizado entre dos grandes potencias como lo fue Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, yo creo que precisamente responde a ello. La pregunta, yo creo, interesante de hacer es qué hubiese pasado si no hubiese existido la Guerra Fría, por ejemplo. Ah, Por ejemplo, en Medio Oriente, ¿qué hubiese Mm, pasado? Porque, y aquí estamos, si planteamos que el caso de Afganistán está muy relacionado a la influencia de terceros, por lo menos en su historia del siglo XX, cabe preguntarse, y eso es lo que he estado pensando, ¿qué hubiese pasado si no hubiese estado esa influencia de terceros y no hubiese existido la Guerra Fría? ¿Qué hubiese pasado con Medio Oriente, por ejemplo, o con otras regiones del mundo? Entonces, lo dejo ahí como una sí, reflexión que sería interesante pensarlo, pero eh, completamente de acuerdo con lo que dice Willy. sí. mm. Mira, y acá no sé si puedo seguir con esta parte, Dele nomás. la parte como más morbosa del asunto, ¿ah? Con Amin ahora, Chuta, ya, diciembre démosle. del 79, fuente Wikipedia, que está famosa ahora. El 27 de diciembre los agentes soviéticos sobrecargaron con veneno la comida de Amin cuando estaba dando una cena con motivo del regreso de Moscú del secretario del CC y del PDPA, de Panjshir. Médicos soviéticos que no sabían del plan le salvaron la vida. Chuta. Luego, algunos soldados interrumpieron y acribillaron a Amin. El cuerpo de Amin fue envuelto con una alfombra, sacado del palacio y enterrado en un lugar secreta. Por la noche, Radio Kabul informó que era decisión del Consejo Revolucionario el destituir y condenar a muerte a Amin y llevar a cabo la pena. Y ahí es donde asume Karmal, que sería el cuarto señor que está en la foto, el nuevo líder, y que, según acá el texto, dice que se dirigió a su pueblo y señaló lo siguiente: declaro al mundo que el eslabón de la cadena del despotismo, el régimen de Amin,
sus secuaces, fue destruido en el corazón de Asia. El aislado y sangriento régimen del traidor al pueblo y a la patria ha caído bajo el peso de sus crímenes. Daremos a conocer sus aventuras brutales. Es fuerte, ¿eh? Muy Es fuerte. fuerte. Mm. Porque estamos pensando aquí que Daoud, Taraki y Amin fueron en el fondo asesinados. Y esto en menos de 2 años, o en un año, ¿no? Del 78 al 79. Claro, en un año. Y como yo entiendo el asunto, ahí corrígeme si me equivoco, fue Karmal en el fondo el que tuvo que afrontar la guerra con la Unión Soviética. Contra la Unión Soviética, perdón. Bueno, entre comillas, porque recordemos que Karmal fue puesto por los mismos líderes de la Unión Soviética en relación con Amin, a quien ponemos ahora después. El tema es que cuando llega la Unión Soviética a Afganistán, y es el mapa que tienen a continuación, Afganistán es un vasto territorio, pero el problema de ser tan vasto es que su interconexión no es como un país eh, europeo, donde uno tiene las ciudades principales, ciudades industriales, la de exportación, de comercio, la capital política, etcétera. En el caso de Afganistán, más del 90% de la población vive en condiciones de la agricultura o la industria agraria también. Y el resto de la población o está en Kabul, que es el centro que tienen acá, y la primera operación fue de paracaidistas, y el resto de ubicaciones se van por estos caminos principales que ustedes están viendo, que son estas ciudades. Para la Unión Soviética la principal preocupación era el control fronterizo y el de caminos para el envío de suministros y armas. Pero lo que no que contaba la Unión Soviética era que no se iba a enfrentar a un ejército común, se iba a enfrentar a un sistema de guerrillas, como lo vimos en la sesión Claro, de Vietnam, perdón. Claro. de Vietnam. Y el otro dato importante es que en la leyenda que está aquí, sino que la línea roja representan el avance de la Unión Soviética, y lo otro son las esferas que están aquí, son el control real que tenía la Unión Soviética. Entonces, si ustedes ven aquí como cuadraditos o esos círculos que están medio más en grises que el resto, era el real ocupación que tenía la Unión Soviética, y el resto del territorio tenía una total autonomía en términos de la ocupación de un ejército pleno. Y eso dificultaba mucho las relaciones de cómo yo ocupo el territorio, cómo convenzo a la población de que yo soy la mejor opción para ellos, y a su vez cómo genero legitimidad a través de esta invasión. Y eso fue muy dificultoso para la Unión Soviética porque jamás pudo conseguirlo. ¿Por qué? Y aquí doy los dos últimos datos para que lo conversemos. El primer dato es que en la frontera de Pakistán que están aquí, piensen que todo este sector está ocupado por fuerzas especiales de los Estados Unidos, que están entregando armamento a los distintos grupos mujahidines que van a hacer la resistencia de Afganistán durante el conflicto. Los están entrenando militarmente, y no solamente con tácticas, no solamente con tácticas militares como tal, sino de espionaje, de inteligencia, de contrainteligencia. Sí. Y el otro dato importante es que la Unión Soviética es un Estado laico. Por ahí, sí. Y que sea un Estado laico, bueno, para algunos que no estén escuchando, y bueno, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, es que Afganistán es un Estado históricamente muy religioso. Partió siendo una teocracia con el Imperio Persa. Y a día de hoy sus cimientos religiosos son muy, muy, pero muy potentes. La mayoría de la población es islámica, y el resto está entre el budismo y algunos cristianos de la zona. Cristianos ortodoxos, para ser más específico. Y eso es bien potente porque la Unión Soviética lo que trae es un sistema de gobierno que les va a negar la posibilidad de ejercer su religión y que su religión sea significativa en su vida diaria. Y eso es uno de los causantes que haya mucha más resistencia a que sea ocupado por un gobierno de turno, como podría haber sido Amin o Taraki. Ahora viene un tercero, un otro, que viene a decirme a mí cómo yo actuar socialmente y cómo desarrollarme en mi vida. Y eso, a mi juicio, son como los dos factores que explican por qué la Unión Soviética, o no que explica, sino que condiciona el escenario de que la Unión Soviética no haya podido controlar Afganistán en más de 8 años. Sí, De ahí yo un creo que... aspecto. Dale nomás. Adelante, no, adelante nomás, profesor. Yo iba a complementar lo de Wheeler, ¿no?
señalando, por ejemplo, que quizás un aspecto simbólico de lo que él señalaba se da por la adopción de una bandera roja en la que se excluyen las referencias al Islam. Y las referencias al Islam entiendo yo que son el cemento cultural del país, ¿no? Es lo que los une. ¿Mm? Entonces, cuando los ciudadanos ven ese cambio en la bandera, para ellos significa algo que no pueden aceptar. Es decir, excluyen en el fondo los elementos culturales, religiosos en este caso, de los emblemas nacionales. Creo que ahí, en ese acto simbólico, se representa parte del conflicto general que planteaba William anteriormente. Que la Unión Soviética, a ser un Estado laico, condiciona completamente o intenta cambiar la estructura cultural, la estructura posiblemente que tiene implicaciones también con las etnias, ¿no? Y la cultura religiosa. Y también, por lo que yo entiendo, tuvo ciertos problemas, perdón, cierta intervención también en la agricultura, ¿ya? Y en la alfabetización, que también al parecer representa de alguna u otra forma o genera hostilidad en las comunidades afganas. Y ahí tenemos una gran teoría que nosotros podemos cuestionar, ¿no? Porque se supone que el cambio de estructura, o sea, en la forma, en los medios de producción, provoca los cambios en la superestructura. En este caso, en la religión, en los sistemas políticos, en las leyes, en los sistemas de valores, etcétera. Pero al parecer acá se intentó hacer algunos cambios en estos modos de producción. Y sin embargo, al parecer, los factores dentro de la estructura, ¿no? Culturales y religiosos no se dejan permear por ese cambio de modos de producción. Al parecer, ellos sí condicionan de alguna forma los modos de producción, o bien existe una interrelación entre los modos de producción y la religión, por ejemplo. Y ahí entramos en el tema de Weber, ¿no? Que al parecer la religión también influye en los modos de producción. Los modos de producción influyen en la religión, pero la religión también lo influye. Ya está todo el libro del espíritu del capitalismo. Y también en la cultura. Entonces, esta situación creo que es muy interesante de analizar desde el punto de vista sociológico también, para poner a prueba las teorías y ver si estas se sustentan con la evidencia empírica que proporciona precisamente este conflicto. Se los dejo ahí como una manera tentativa de meter ahí un poco de maquinaria teórica y ver cómo se interpreta cómo se interpreta esto. No sé qué les parece ahí esa línea, esa Yo dirección ahí creo, de pensamiento de análisis. yo creo que, y me gustaría proponer otra visión de análisis o perspectiva de análisis desde la que se puede entender este conflicto, y yo creo que podría ser entendiendo la visión de dos bloques entendidos como el occidental y en este caso el de la Unión Soviética, si lo quieren ver de la Guerra Fría, porque no sé si ustedes habrán visto Rambo 3, o creo que era Rambo 3, en donde Rambo va a Afganistán. Bueno, qué coincidencia que Rambo vaya a Afganistán, pero vieron, no sé si vieron la película, Sí, sí. creo que es la 3, Yo no por lo he favor. visto. Ya, si los seguidores saben, porque puedo estar equivocado en el número de la película, pero en una película de Rambo, este va a Afganistán. Y es interesante porque aquí vemos claramente lo que el profesor Edward Said mencionó en su orientalismo, que son los Orientalismo. prejuicios que se tienen sobre Medio Oriente y particularmente bajo los países en los cuales no se les considera, o está esta dicotomía entre civilizado y no civilizado, como se les considera a muchos países en esa época de Oriente Próximo. Porque si usted analiza a cabalidad la película, Rambo es un soldado norteamericano, el cual encabeza, que esto es muy interesante, que encabeza la revolución o la lucha contra la potencia
que viene a intervenir, que vendrían haciendo o que quiere ocupar el territorio que es la Unión Soviética, siendo que Rambo procedía de otra potencia que también quería ocupar o quería Mm. influir, mejor dicho, el territorio. Entonces, yo creo que es muy interesante tratar de ver todo lo que fue este conflicto en el siglo XX o desde la segunda década, desde la mitad del siglo en adelante, del siglo XX en adelante, este conflicto, desde ambas perspectivas, tanto de la occidental como la del bloque soviético, y empezar a contrastar precisamente, como dice el profe, con teoría sociológica para poder aproximarnos un poco más a la realidad del conflicto, si se quiere entender, o quizás comprenderlo un poco mejor, porque al fin y al cabo nosotros no vivimos ese proceso para comprenderlo quizás como la gente de ese país. Pero es interesante ir relacionándolo un poquito con películas como Rambo. Les dejo esa observación que no quería dejar pasar. No, pero es que es súper potente lo que dice Claudio, porque no Sí, es solamente un mensaje cultural, sino también comunicacional. El afgano, y estoy a mi perspectiva, por favor, el afgano es tonto, no puede enfrentarse al soviético, por lo tanto necesita nuestra ayuda, y con nuestra Eso mismo, ayuda le va a ganar. Y es un mensaje exacto. súper fuerte porque está diciendo que este país, primero, no es capaz de gobernarse a sí mismo, por ende no necesita, no tiene autonomía, no tiene la soberanía para representar esa autonomía, y si no tiene esas tres condiciones antes, no puede tener instituciones que respalden esa Exacto. que mencionaba el profesor. Y eso me hace a mí todo el sentido del mundo que se ocupa de esa perspectiva, porque recordemos que Estados Unidos y la Unión Soviética no solamente intervienen en países como Afganistán, muchos de los conflictos del siglo XX, tanto aquí en Latinoamérica como en el resto de regiones, se debe exclusivamente a la percepción de deficiencia. Y creo que esa es como la palabra más clave de que ese país, si no estoy yo, no puede hacer las cosas bien. Y no existe otra alternativa porque las cosas que yo hago son las cosas que están bien. Y en este caso tenemos exacto. el bloque de los Estados Unidos y el bloque de la Unión Soviética. Por ejemplo, para la Unión Soviética, Afganistán es un país con una idiosincrasia estrictamente religiosa que está haciendo mal las cosas. Así no se hace una revolución socialista. Las revoluciones socialistas son así. Y ahí nos ponemos a plantear, bueno, ¿y realmente la Unión Soviética plantea el marxismo, la revolución marxista como debería haber sido? Porque eso tiene que ver con, y ahí tocamos otro tópico, cómo la hegemonía al final define qué es realmente el paradigma que se tiene que impregnar en la sociedad. Y en este caso la Unión Soviética tiene la condición bélica, pero también la condición económica y la condición política. Recordemos que muchos de los grandes estadistas que ocupan los países satélites, así llamarlo, fueron educados o en los Estados Unidos o en la Unión Soviética. Entonces, ¿cómo decirlo? Esta fuga de cerebro se debe exclusivamente a que los países tienen una noción de que si yo quiero instalarme en un país, no solamente lo puedo hacer a través de las armas, también lo puedo hacer a través de sus líderes, del sistema de partido, de su cultura, y también le puedo decir a los otros países, mira, Afganistán es un país peligroso, que lo vamos a ver incluso en los próximos años. Bueno, me refiero a este conflicto, nos pasamos después a la década del 2000 y vamos a ver cómo Estados Unidos después tacha a una serie de países en el gobierno de George W. Bush como los países del mal, en el cual estaba, por ejemplo, Exacto. estaba Irak, estaba Corea del Norte, estaba Afganistán, que son los países que son peligrosos, no para Estados Unidos, para el mundo. Y eso para mí es potente. Y todo eso nace aquí, porque es lo que dice Claudio y el profesor Guido, todo parte aquí. Y a mí como que me atemoriza eso, porque a lo mejor nosotros hoy en día estamos viviendo eso y no nos damos cuenta. Muy buen punto en todo En el caso. día de hoy. Mm, A mí me gustaría recomendar un texto, mejor dicho, a un autor que permitiría entender un poco cómo era este fundamentalismo islámico que hay, no solamente en Afganistán, sino que en todo el bloque, en la región de Oriente Próximo, que no sé si les sonará, pero es Gilles Kepel, quien escribió La revancha de Dios en el año 94, si no me equivoco, lo escribió, en el año 90, sí, creo que fue no, 91, en el cual se plantea o se hace un estudio comparado de tres movimientos políticos centrales, que son los movimientos cristianos, los judíos y musulmanes.
Y en este libro se habla cómo estos reconquistan, bajo la perspectiva del profesor Quepelo, obviamente, todos estos espacios que alguna vez perdieron. Entonces, yo les recomiendo mucho a la audiencia que le eche una miradita a La Revancha de Dios, que es un libro muy bueno, y también a otro texto que es del mismo autor, que se llama La Yihad, expansión y declive del islamismo, que son libros que permitirían como contextualizar un poco más desde una perspectiva religiosa y aproximarse a este conflicto y como de alguna manera a Afganistán, a su población, a su sociedad, a su cultura. Eso como que creo que les podría ser útil. Muy interesante la bibliografía, hay que tratar de echarle un vistazo. Mm, A mí, en términos, pensando como en los tipos ideales, siguiendo esos tipos ideales, recordemos que una racionalización abstracta se nutre de elementos empíricos que hace un investigador, pero que no existe en la realidad, sino que simplemente son una serie de afirmaciones que permiten contrastar la realidad empírica con respecto a estas proposiciones que están ordenadas lógicamente, que son coherentes, pero que podrían no necesariamente coincidir con lo que dice la realidad. Y desde esa perspectiva lo que me preocupa es precisamente lo que generan, en este caso, estos grupos, que sería algo que para nosotros es completamente, para mí es asombroso, que es cuando veo, voy a saltar un poco en el tiempo, los aviones en las Torres Gemelas. Porque de alguna u otra manera, esos pilotos que secuestraron esos aviones, que son obviamente sus intenciones, sus ideas, nacen precisamente de la exacerbación de todo este conflicto que nosotros estamos hablando, ¿no? Podemos ir incluso más para atrás de la invasión de la Unión Soviética, ¿no? Pero nosotros estamos partiendo de ahí por razones prácticas. Entonces, todos estos sujetos que están realizando este tipo de acciones, de alguna manera se suicidan, de alguna manera están dispuestos a entregar su vida por una causa. Y ahí es donde yo quería poner otro poco de maquinaria, en este caso de sociología súper clásica, sociología antigua, eh, que es propuesta por Durkheim en su libro del suicidio. Él clasifica 4 tipos de suicidio, pero en particular aquí los que podríamos analizar son 2, que sería el suicidio egoísta y el suicidio altruista, y estos se producen en función de la cohesión social. Es decir, cuando una persona tiene una falta de cohesión social, es decir, no tiene redes familiares, no tiene redes de trabajo, no tiene redes en una comunidad, es una persona que está sola, que prácticamente tiene que enfrentar y tomar todas sus decisiones de manera individual, es posible que se sienta de alguna manera fuera de la sociedad y que eso le lleve a tomar esta drástica medida. Pero también está el caso opuesto, que es cuando existe un exceso de cohesión social. En este caso la persona está muy eh, relacionada con los otros, de hecho piensa como otros, siente como otros, sueña como otros, tiene las mismas prácticas, las mismas motivaciones, las mismas perspectivas, posiblemente utilizan los mismos diálogos, la misma visión de mundo, y en estas pequeñas comunidades que quizás nos llevan a la antigüedad, ¿no? Los estudios de Durkheim se remontan um, a los estudios, perdón, de Australia, ¿no? De tribus muy primitivas que él consideraba interesante de estudiar. Creo que él no lo hizo directamente en todo caso, sino que él hizo como un análisis documental. Ahí puedo estar equivocado, pero es lo que entiendo, sobre personas que sí estuvieron en terreno, investigadores. Y en este caso lo que él proponía como hipótesis es que
en estos casos donde existe una alta cohesión social, posiblemente se desarrolla algo que nosotros no comprendemos, y posiblemente yo tampoco voy a comprender, no sé si ustedes también, que es un término que él ocupa como que denomina conciencia colectiva. Es decir, estas pequeñas comunidades o estas pequeñas tribus australianas, en este caso me imagino estos pequeños grupos de guerrilla, o incluso lo podríamos ampliar, quizás grupos más grandes de verdaderas comunidades, tienen una cohesión tan grande que la vida de una persona es irrelevante. Y dado que todos piensan de la misma forma, no hay una persona que tenga una desviación con respecto a la cultura, por ejemplo, para nombrar una variable. No hay desviaciones, y las desviaciones son severamente castigadas. Es decir, actúan por tradición, actúan de manera irreflexiva, todas las personas tienen hábitos, se han transformado en hábitos, en costumbres, que son realmente mecánicos, y cualquier desviación, producto generalmente de estas desviaciones se producen cuando hay carisma, una persona carismática, o cuando hay alguien que reflexione y que dice las cosas se pueden hacer de otra forma, porque tenemos que hacer las cosas como se han hecho siempre, esta persona se saca del grupo y es sancionada incluso públicamente. Tiene que haber un castigo que sea ejemplar para impedir que estas desviaciones se sigan ocurriendo en el futuro. Yo me lo imagino como un panal de abejas, donde existe realmente una diferencia entre una abeja y otra abeja. Sí, hay ciertas clasificaciones, ¿no es cierto? Pero la idea central es que posiblemente, quizás ellas lo intuyen, no sé si tendrán conciencia, pero una abeja más, una abeja menos para el panal, no sé si significa algo, ¿no? O en el caso de un hormiguero, una hormiga más, una hormiga menos es como prescindible. Es algo que nosotros en la sociedad occidental no tenemos. Entonces creo yo que ahí se produce un fenómeno que es muy interesante de estudiar, y quizás se puede mirar a través de esta teoría, ¿no? En resumen, posiblemente este señor que piloteaba ese avión que estrelló contra las Torres Gemelas, él sabía que estaba atentando contra su vida, pero precisamente lo hacía por un exceso de cohesión social, ¿no? Quizás otro término que se podría ocupar es porque vive en una sociedad con una solidaridad mecánica, ¿no? Donde no hay diferenciación, donde todos piensan igual. Y posiblemente esto lo llevó a sentir que su vida, y a la comunidad también, no vale mucho más que el grupo. Es decir, que él no sigue asistiendo y que pueda hacer algún acto que permita posicionar cierta visión de esta comunidad es totalmente legítimo. Y quizás para los otros esto es algo que sigue siendo también legítimo. Y es algo que posiblemente potencian dentro de los integrantes de su comunidad. No sé cómo ven esa perspectiva o si les encuentran algún sentido. Eh, Yo, Dale, Claudio. no, yo retomo un concepto que ustedes mismos me enseñaron, que es el de esta como sociedad colmena, pensar a partir de una colectividad que ahora que lo vuelvo a escuchar como lo plantea el profesor, me hace mucho sentido porque es pensar como individuo a partir de una colectividad. Ya no se piensa como individuo. Yo sigo siendo un individuo, pero ya no pienso a partir de mi propio sentido común, de mis propios criterios, de mis propios principios, sino que yo de alguna manera estoy condicionado, mejor dicho, a los principios y a los valores de una colectividad, de una sociedad colmena, como se dice, que precisamente lo que ustedes me transmitieron, pensar de alguna manera como si fuéramos un panal de abejas, en donde, claro, como dice el profesor, somos prescindibles, porque va a llegar otra abeja, otro obrero, a cumplir la misma función que estábamos desempeñando nosotros y con la misma motivación y principios y valores que es lo que quiere y espera el grupo de nosotros. Entonces, eso me hace mucho sentido. Mira, y ahí Mucho sentido. Claudio sigue un paso más allá. Asumamos que, bueno, según Durkheim,
el desarrollo de la humanidad pasó por esa etapa de conciencia colectiva. Es decir, en algún minuto realmente nosotros no pensábamos de manera individual. Es decir, la manera en que nosotros aquí como tres personas, William, Guido y Claudio, nos vemos y actuamos y tenemos conciencia de que somos un ser, posiblemente es algo que ocurrió en etapas posteriores. Pero no está claro si en las épocas iniciales eso era así. Si la conciencia permitía en el fondo que el sujeto se mirara a sí mismo como objeto o que tomara cierta distancia de sí mismo, se mirara desde lejos. ¿Sabe? Pero yo quería, sí, sí, y voy a terminar rápidamente. En ese tipo de sociedad hay dos elementos que generalmente la sustentan. La religión, ¿no es cierto? Y, y todo lo que tiene que ver con lo místico, con las leyendas, con los mitos. Entonces podríamos preguntarnos, estas guerrillas o estas comunidades están en lucha contra los norteamericanos, ¿cumplen con estas características? Su relato religioso, su relato, perdón, que los cohesiona, tiene que ver con la religión, tiene que ver con los mitos y leyendas, o se expresa a través de mitos y leyendas. Entonces, si empezamos a ver que todos estos elementos están unidos, quizás podríamos elaborar la hipótesis de que desde ahí salga una persona que es capaz de cometer un acto que va a implicar la pérdida de su vida, es algo que es totalmente Claro. predecible. Es interesante porque no solo estudiándolo hacia el pasado, yo creo que también lo podemos observar en el presente. ¿Por qué lo digo? ¿Acaso nosotros en las redes sociales, por ejemplo, o en los espacios virtuales, no pensamos como si fuéramos una sociedad colectiva, por ejemplo, una conciencia colectiva, perdón, en la cual Mm, se nos condiciona, por ejemplo, qué es lo correcto, qué no es lo correcto, por ejemplo, qué debemos hacer, qué es lo valóricamente aceptado, qué no es valóricamente aceptado? Entonces, y es interesante porque si uno lo analiza en la actualidad, yo creo, y esta ya es opinión personal, que nosotros, como usuarios de estos espacios digitales o espacios virtuales, como se les quiera llamar, pensamos en función, quizás no en su totalidad, pero sí en función como si fuésemos una sociedad, una conciencia colectiva en muchos aspectos de nuestras vidas. Y es interesante eso mismo, como dice el profe, que hay que pensar, hay que distanciarse un poco de esta conciencia colectiva y pensar de sí. forma como, ¿cómo lo digo? Como individual, quizás decirlo, profe, Mira, con el propio Durkheim, sentido común. Entonces, Durkheim aplicó una solución que es la aristotélica, justo medio. No estar ni tan cohesionado ni tampoco claro, tan desligado, claro, sino que estar ahí, en en el un medio, equilibrio, en un claro, equilibrio. Eso es lo que decía claro, Durkheim. Y ahí entramos en tramas más complicadas, Claudio y William, porque si estos relatos que sustentan estas comunidades, tanto en la religión como en los mitos y leyendas, son em, de un tipo caótico, es decir, que el universo como tal es un caos, pueden conducir en una dirección, pero también podrían conducir en otra dirección si es que piensan estos mitos y leyendas o esta religión señala que en realidad los seres humanos vivimos en un cosmos, en un orden. Entonces, eso también da un punto de partida totalmente diferente. No es lo mismo pensar que nosotros vivimos en un mundo estructurado, ordenado, y la comunidad de alguna manera nos eleva moralmente, a pensar que vivimos completamente en una batalla, en un mundo peligroso, en un mundo que nosotros tenemos que dominar, en un mundo que nos puede causar daño. Si ustedes lo piensan, también volviendo a lo que hablábamos la otra vez de Marco, perdón, de Lakoff, y con sus dos formas de pensamiento bien marcadas, quizás uno podría pensar que de ahí surge dos líneas de pensamiento que, por ejemplo, en Estados Unidos se podrían marcar en los republicanos y los demócratas. ¿Cuáles son los principios, las bases que sustentan sus discursos? Posiblemente también nos podemos remontar
incluso esto a los griegos, y cómo esto se ve representado también en estas comunidades como los afganos o subgrupos afganos o comunidades pequeñas de afganos que tienen algún fin que ellos consideran legítimo. En este caso, combatir contra la invasión extranjera. Es muy interesante en todo caso pensarlo de esa manera, profesor. Yo creo que hay que darle una vuelta. Aquí aprovecho a hacerle publicidad a nuestro podcast. Ahí Precisamente hay que dejar de se los darle dejo. una vuelta a estas cosas. Oye, William, ¿nos puedes volver a aterrizar un poco y mostrar aquí esta lámina de Salgamos del nuevo, mundo abstracto. volviendo de nuevo a lo Uf. concreto? O si tienes algún comentario, no sé, sobre lo que acabamos de señalar, si lo Yo encuentras pienso, que es Nos fuimos en la bola. razonable o totalmente irracional, que esto no, o que es más o menos. Todo uno puede tener una opinión al respecto. Eso es lo que yo señalo, es lo que yo veo. claro. No, yo para cerrar el diálogo que hemos tenido sobre la condición social de estas personas y cómo pueden terminar en un extremo o en otro, porque no solamente puede ser la cohesión al máximo extremo, como puede ser los atentados terroristas o cuando ya se evidencia una mente colmena, también puede ser Los de japoneses, los kamikaze, ese es los otro famosos ejemplo. kamikazes también. También puede ser la Suicidio misma, altruista. Perdona, suicidio sí, claro. altruista kamikaze, sí. eh, No hablo más, no hablo más. También puede ser todo el bando contrario. Los postulados del utilitarismo son eso mismo, la ultra individualidad. Cuando ya no necesito un contrato social, no necesito un Estado, yo velo por mis propios intereses y nadie debe velar o nadie debe velar por mis intereses. Y se va a la relación de propiedad también. Hay autores muy famosos que tratan sobre eso, sobre ese paraíso utópico donde la sociedad no necesita juzgados, no necesita un Estado, no necesita instituciones. Las personas trabajan en función a su utilidad, en cuanto puedan sacar beneficio de ello. Y tiene que ver con lo que decía el profesor, de encontrar un equilibrio, una armonía. Yo encuentro que la forma de evitar eso es a través del razonamiento. El razonar nos evita llevarnos hacia los extremos. Y ya, volviendo al tema de Afganistán, la Unión Soviética está desde el 82 hasta el 89 con un intento de ocupación. Ya para el 89, las condiciones no solamente en Afganistán para la Unión Soviética eran malas, sino que también dentro del propio país. Recordemos que ya estaban en aplicación las medidas como la perestroika, que estaban dando apertura a la Unión Soviética, a un mundo de que ya no se veían dos bloques, se estaba acabando. Tenemos el caso del primer McDonald's en Moscú abierto. Y ya para el 89 las tropas de la Unión Soviética se retiran, firma un acuerdo donde se establece una nueva república democrática en Afganistán. Sin embargo, como pueden ver en el mapa, aquí tienen los distintos grupos étnicos que habitan en Afganistán. Como pueden ver, no están eh, condicionados por la frontera geográfica o nominal, sino que se explayan sobre estos. Y yo creo que en una sesión posterior me gustaría abordarlo en mayor profundidad. La sesión 5 que hagamos cuando veamos qué pasó después Sí, de la guerra de Afganistán. después de esto, sí. Ahí vamos a ver los Pashtun. Pero para finalizar, ya en 1992, la disolución de la Unión Soviética implica a su vez que estos grupos pastures, que son de la concepción más extremista del Islam, los conocidos como talibanes, ocupan el poder en Afganistán hasta poco menos del año 2001, donde Estados Unidos va a empezar a hacer una ocupación y volvemos a la rueda. Conclusiones que a mí me gustaría dejar de esto, es que esto abre la puerta a lo que hablaba el profesor, de que van a haber grupos extremistas que no solamente van a ver a la Unión Soviética como el enemigo común, sino que también van a ver a el otro bando contrario, al bando que lo estaba financiando, porque también son conscientes, y esto yo quiero dejarlo bien permanente, las personas de Afganistán no son ni menos tontas ni más inteligentes. Saben perfectamente que están siendo utilizados por un otro, pero por un tema instrumental necesitan el apoyo de ese otro. Curiosamente, personas como que posteriormente van a fundar Al-Qaeda, como Osama Bin Laden, fueron instruidos en Pakistán y esto les va a dar una justificación no solamente política, sino también religiosa,
de que se debe levantar la Sharia, la guerra santa contra el enemigo del Islam. Y para ese caso nos va a llevar a el lamentable caso de las Torres Gemelas, pero también los atentados que ocurren aquí, que muchas veces no salen en prensa, donde mueren cientos y cientos de personas, no solamente en la década de los 90, sino que también en la actualidad. Eh, Recordarán, o quienes nos escuchan, que a día de hoy nuevamente Afganistán fue ocupado por los talibanes el pasado 30 de agosto del 2021 y los atentados siguen ocurriendo. Y siguen ocurriendo por lo mismo. ¿Qué tanto permea en nosotros los temas culturales? Porque para mí la religión está dentro de la cultura de cada grupo étnico. Y al final del día, que hayan o no talibanes no significa que, por ejemplo, se haya acabado ese conflicto, o lo que decía Huntington, el choque de culturas. Cuando la persona que está en otra región no es alguien que yo pueda tratar, es un otro. Y ese otro es mi enemigo, tanto para el lado de Estados Unidos como para el lado de Afganistán. Y yo creo que esa ha sido la principal dificultad de las relaciones internacionales. ¿Cómo podemos lidiar con nuestras diferencias sin que eso implique matarnos? Exacto. Yo creo que William lo dijo todo. Sí. Es que ahí dejáis para hablar otra hora más. Dejaste la pelota Y ahí. más, Claro, claro. claro. Sí. Conclusiones, Porque, profesor Guido, del capítulo de hoy. wow, son muchas. O sea, yo tengo ahí también la duda, aparte de estas cuestiones teóricas, ¿cachai? Que son más que nada para tratar de entender. Yo trato de ocupar la teoría para tratar de entender la realidad. Pero tengo claro que la teoría no es la realidad. La teoría es un tipo ideal y la realidad es otra. Trato de encajarla simplemente para tratar de explicar algo que para mí es demasiado complejo. Ese es el ejercicio que yo intento hacer. Yo ahí no me confundo, como dicen algunos, de confundir la teoría con la realidad. Eh, pero analizando desde la otra estructura, medios y fines, también desde lo que es legal y lo que es legítimo. ¿Qué pasa ahí? Porque ahí podemos hacer un montón de combinaciones. ¿Es legítimo que Estados Unidos invada un país? ¿Es legal? ¿Es legal que utilice cualquier medio para lograr su fin? ¿Y cuál es el fin? ¿Es un fin ético? ¿Es un fin que va a lograr finalizar un conflicto? Creo que la evidencia empírica demostró que las acciones de Bush, hijo, él empezó en el fondo, o incluso lo podríamos ir más para atrás, desde la época de Ronald Reagan, incluso desde Jimmy Carter. Cuando empezó la guerra de Afganistán con la Unión Soviética, al final ha convergido al punto inicial. De alguna u otra manera estamos parecidos al punto inicial, incluso con un gobierno que algunos podrían considerar un poco más radical, ¿no? Que el que había antes. Creo yo, eso también habría que analizar si eso es tan así o no. Entonces, desde mi perspectiva, creo yo, como principio, que podrían plasmar lo internacional, es que no es lo militar lo que provoca una solución. Creo que este es un ejemplo donde ha mostrado eso, que en el largo plazo eso no es solución de nada, si no existe una verdadera integración, comprensión e interpretación por parte de los actores relevantes de los aspectos que forman en el fondo la superestructura de un país. ¿Cuáles son su religión? ¿Cómo ellos ven el mundo? ¿Cuál es su visión? ¿Cómo la plasman? ¿Cuáles son sus mitos y leyendas? Imagínate lo que estoy diciendo, que eso tiene que ver algo muy simbólico, que incluso son hasta un poco ridículos. ¿Cuáles son los estilos educativos? ¿Cuáles son las formas con las que ellos interactúan en el día a día? ¿De qué manera toman el tenedor? Ahí vamos a Elías. ¿De qué manera se visten? ¿De qué manera toman el vaso de agua? ¿Cómo nosotros logramos interpretar incluso sus acciones en esos niveles? ¿Ah? ¿Cómo ellos caminan por la calle? Creo que la integración se tiene que lograr a niveles
internacionales, es decir, integración en universidades, integración en los colegios, permitir, por ejemplo, que, bueno, que soy yo para dar consejos, pero me imagino algo así, que vayan afganos a vivir a Estados Unidos, que estudien en las universidades norteamericanas, no para que copien su modelo, que eso es un error, son trayectorias las que ocurren en los países. Es un error cuando las personas dicen que van a copiar modelos, que este modelo es mejor que el otro, sino que para que esas personas se empapen y tengan una visión más tolerante de la cultura occidental, y viceversa, que vayan norteamericanos a las universidades, a distintas comunidades sociales, a clubes deportivos en Afganistán, y que ellos puedan convivir con estas personas respetando su cultura, no para que la cambien, sino que para que la comprendan, que después vuelvan a sus países, y es que quizás algunos se quedarán, otros vuelven, y ellos pueden tener un relato de paz, un relato de integración, un relato de armonía, un relato fraternal, de fraternidad entre las naciones, un relato de igualdad, en el sentido de igualdad de derechos, que ellos tienen los mismos derechos que nosotros. Desde esa perspectiva podríamos siempre cuestionarnos qué derechos nosotros tenemos para intervenir militarmente en un país tan lejano. ¿Por qué debemos tirar una bomba? ¿Por qué tenemos que enviar un avión que, que haga un bombardeo y que extermine a civiles, que destruya infraestructura? ¿Por qué tenemos que llegar a eso en el siglo XXI? A Entonces creo mí, yo que a, mi mensaje es fundamentalmente de integración, integración, integración. a mí me gustaría, como para dar una conclusión y terminar un poquito con mi opinión, que yo creo que para poder entender mucho más, con mayor profundidad y lograr una mayor comprensión de estos conflictos, yo creo que es positivo hacerlo a partir de los agentes sociales, más allá de las estructuras sociales, hacerlo a partir de los agentes sociales, pero entiendas agentes sociales como los individuos, como los sujetos que vivieron este proceso, es decir, gente que quizá fue parte de estos grupos guerrilleros, por ejemplo, o excombatientes de estos grupos, o que todavía lo son, por ejemplo, o que tuvieron parientes, familiares, etcétera. Yo creo que, ya lo que voy, es importante tratar de entender estos conflictos que son de por sí tan complejos, que tratar de buscarles una explicación de alguna manera determinista, esto así, así, así. Yo creo que es un poquito como, un poco difícil hacerlo, pero bajo mi perspectiva, creo que para poder aproximarse más a, esto, a la comprensión de estos conflictos hay que hacerlo a partir de los individuos, conversar con ellos, tratar de comprender su idiosincrasia, sus valores, sus principios. Y aquí saco nuevamente como las reflexiones que uno puede hacer del profesor Said, por ejemplo, con el orientalismo, que uno tiene que entender que estamos viendo la realidad de otros sujetos desde nuestra realidad local. La estamos viendo desde nuestra realidad local, no la estamos viendo, estamos haciendo ciertas aproximaciones de su realidad a partir de nuestra realidad local, que está, por ejemplo, nosotros en Chile, los norteamericanos en Estados Unidos, pero bueno, y no hemos puesto a pensar qué pensará un intelectual que vivió todo este proceso de la Guerra Fría, la guerrilla, por ejemplo, una persona originaria de estas tribus de Afganistán, por ejemplo. No hemos sentado a conversar con ellos a ver cuál es su cosmovisión, qué piensan, cómo han sentido todo este proceso, porque claramente yo creo, puede que me esté arriesgando, que vamos a encontrar que su realidad es mucho más rica de lo que nosotros pensamos a partir de sus discursos como individuos y como sujetos que vivieron estos procesos. Y termino con esta idea, porque al final estamos en una realidad tan compleja que tratar de explicarla desde nuestros 3 asientos en Chile el año 2021 es algo que creo que es insuficiente para poder comprender a estos sujetos y a estos procesos de por sí. Y yo creo que me quedo con esa reflexión de tratar de comprender más allá de nuestra perspectiva y de la zona en la cual nos ubiquemos, de nuestros valores, nuestros principios, nuestra religión, nuestra ideología, etcétera, y tratar de ponernos
básicamente en las zapatillas del otro. Eso yo me gustaría cerrar diciendo eso. Mira, a mí me gustaría reforzar ahí solamente con un par de ideas, ¿ah? Que ya las dijimos en el podcast anterior. Pero cuando tú hablas de esto de Edward Said, en el fondo lo que yo entiendo es que nosotros nos formamos estereotipos o imágenes, ¿sí? Claro. Que constituyen una visión del Oriente. Pero acá, mira, estoy leyendo acá un texto, ¿eh? Y lo voy a leer literal. Bueno, ya lo hice en el post anterior, pero sabéis que lo voy a volver a leer. Que alimentan y perpetúan el temor de Occidente a Oriente, en particular a los árabes, considerados peligrosos, y los otros, que es lo que habla William. Y eso es lo que creo yo que es el mensaje que nos deja el profesor Said, que nosotros debemos intentar, a partir de eso, superarlo, ¿no? Sacar el estereotipo y tratar de compenetrarnos con su cultura para tratar de comprenderla, y a partir de eso que exista la posibilidad de tolerarla y de, incluso si damos un paso más allá, de fraternizar con ellos. Tarea pendiente y no sé si seremos capaces de ir. Pero pueden vernos la próxima edición del podcast Darle una Vuelta. Suscríbanse, denle like y Compartan. después compartan, por supuesto, como dice Claudio. Ahí, eso. Y denle y una ya- vuelta. y denle Denle una una vuelta. vuelta. Claro. Y seguimos después con Afganistán, ver qué pasó después de la guerra afgana, y ya el último capítulo sería 11 de septiembre, hasta el día de hoy. Nos vemos. Chao, chao, que estén bien. Chao, chao. Muchas gracias por sintonizar.